Ahí está, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Vamos a repetirlo todos juntos a la cuenta de 3. Los que estamos aquí en vivo, a la cuenta de 3 vamos a leerlo. ¿Ok? 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Este versículo, escuche bien esto, habla, o es un versículo que nos ayuda mucho a entender a qué vino Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, en este versículo no dice que Jesús vino a juzgar, a condenar, a maldecir, no dice la palabra, ¿verdad? Que Él vino a mandar a la gente al infierno, no, dice la palabra específicamente que hay un propósito del por qué Jesús vino a esta tierra. ¿Y cuál fue ese propósito? Ahí que dice, vino a salvar. O sea, el único que puede salvar, ¿quién es? Jesús. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios, vamos a ver si los que están conectados ahí, si se escucha. A ver, Fer, ¿me puedes ayudar, Fer? Si te puedes dar cuenta si se escucha bien, por favor. Ok, entonces vamos, déjenme nada más bajarle un poquito aquí para ver que se escuche. Ahí está. Muy bien, entonces dice la palabra una vez más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Si vamos entonces a la palabra, hoy quiero hablarles de un tema que yo he titulado ¿qué luchas existen? ¿Qué luchas existen? Escuche bien esto. Hoy en día, hoy hablando de este 22 de octubre del año 2025, ¿qué luchas existen contra las iglesias cristianas? ¿Cuál es la oposición contra evangelistas, pastores, contra todas esas personas que han dispuesto su corazón a seguir llevando la palabra de Dios, a seguir sembrando la palabra de Dios? Porque cuando una iglesia, por ejemplo, nosotros este sábado tenemos un evangelismo y mucha gente me escribía, oye pastor, yo tengo una duda, fíjate que independientemente de que tenemos un evangelismo, yo tengo la duda de por qué siempre que hay un evangelismo, que hay un encuentro, que hay, incluso de sábado para domingo. Yo no sé si usted lo ha visto, pero de sábado para domingo hay una lucha fuerte, porque el sábado pareciera que el enemigo se pone, ¿verdad? Se empeña en desanimar, en enfermar, y hay gente que duerme mal, que pasa mal la noche de sábado para domingo, pero a ver, ¿por qué no lo hace de miércoles para jueves o de martes para miércoles? O sea, ¿por qué exactamente un día antes de que nosotros vamos tal vez a servir, a congregarnos? ¿Por qué un día antes hay tantas luchas? ¿Ok? Entonces, vemos que la palabra de Dios, vamos a ver cuáles son esas oposiciones, esas luchas que existen hoy en día contra la iglesia. Entonces, si pudiéramos ponerle un título al tema, sería oposiciones actuales contra la iglesia. ¿Ok? Me gustaría pedirle a las hermanas que están ahí en las redes sociales, por ahí veo conectada a mi hermana Patti, a mi hermana Luz Morales, a Sayu, Marisol Contreras. Entonces, si pudiéramos poner un título, sería ¿cuáles son las oposiciones actuales contra la iglesia cristiana? ¿Ok? Entonces, número 1, ¿por qué, repito, cuando hay un evangelismo, por qué cuando hay un evento que va a bendecir a la gente, ¿verdad? Puede llamarse un congreso, una visita al ceferezo, un encuentro, ¿verdad? Algo que lleve a que las personas sean libres. ¿Por qué hay tanta oposición? Entonces, número uno, ¿por qué cuando una iglesia evangeliza, cuando una iglesia sale a las calles, por qué cuando una iglesia decide evangelizar hay tantas batallas? Número uno, porque el infierno sabe lo que está en juego. Por ejemplo, este sábado hay muchas cosas en juego. Y muchas de esas cosas que hay en juego son específicamente las almas. Entonces yo no sé cuántas personas han sentido de repente, ¿verdad? Cuando usted evangeliza a alguien, ¿usted cree que el enemigo le va a aplaudir? ¿O le va a decir muy bien? No, el enemigo se enoja, el enemigo se enfurece, el enemigo se levanta cuando uno arrebata un alma, el enemigo se levanta cuando tú
traes a la iglesia a una persona, porque el enemigo sabe lo que está en juego. ¿Y qué está en juego? Bueno, cuando una iglesia se mueve para ganar almas, está tocando la herida más sensible en el reino de las tinieblas, porque Satanás no se preocupa tanto por eventos bonitos, congresos, actividades sociales, sino que cuando alguien decide arrebatarle almas al dominio del enemigo, entonces hay una guerra directa. Por eso dice el versículo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Es decir, Jesucristo vino a buscar, a salvar, a pelear todo aquello que en algún momento se había perdido, ¿no? Entonces, cada alma que se salva significa o representa una derrota contra el infierno. Cada alma que se salva significa un golpe fuerte para el enemigo, y por eso los demonios hacen todo lo posible, por ejemplo, para desanimar, para enfermar, para distraer, para dividir a los que están en la primera línea de batalla. Si nosotros pudiéramos imaginarnos en algún momento un ejército, y en ese ejército usted ve, ¿verdad?, el grupo de soldados rasos, pues no solo hay soldados rasos, sino también hay, ¿verdad?, hay comandantes, hay capitanes, hay generales, hay tenientes de primera división, de subdivisión. Entonces, hay en el reino de Dios hay una estructura, y los primeros que están al frente de la batalla, ¿quiénes son? En una guerra espiritual, ¿quiénes son? El pastor en la iglesia, ¿quién más? En la familia, el varón, si es que la mujer tiene esposo, los padres, si es que los hijos tienen padres, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que cuando una iglesia se mantiene activa, cuando una iglesia está predicando, cuando una iglesia se levanta a predicar, cuando una iglesia se levanta a evangelizar, cuando una iglesia se levanta a salir a los hospitales, a hacer encuentros, a llevar la ayuda, ¿verdad?, la palabra, porque ahora que vamos a Poza Rica, ahora que vamos el 1 de noviembre a Veracruz, yo le decía a mi hermano Marcelo, que es una de las personas que se está vinculando para que sea más fácil la entrega de esa ayuda. Yo le decía, es que hay un problema, Marcelo, y es que si vamos y entregamos solo la ayuda, no, pues que se juntó una mesa, 2 mesas de ayuda para Veracruz, para Poza Rica, ok. ¿Eso quién lo hace? Pues eso también lo hace Morena, eso también lo hacen partidos políticos. Pero yo le decía a mi hermano Marcelo, no se trata solamente de ir y aventar la ayuda, ¿verdad?, sino de llevar la palabra. Porque el hambre siempre va a existir. O sea, el hambre físico, la necesidad física siempre va a existir. Pero le digo a mi hermano Marcelo, pero lo importante es la palabra de Dios, porque eso nunca lo va a poder hacer un partido político, eso no lo va a hacer un senador, un diputado, eso lo va a hacer la iglesia, quienes entendemos que esa es nuestra labor, y por eso el diablo se levanta. Por ejemplo, ahora este sábado, quien va a participar en ese evangelismo en el Instituto Nacional de Cardiología, pues el enemigo se levanta. Ahora yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo están llenas las calles, ¿verdad?, que de fantasmas, de demonios, de muertos, de lobos, de brujas, de gatos negros, de calabazas, de oscuridad, de sangre, ¿verdad? Yo no sé si han visto carros de repente, sé que es decoración, pero que llevan una mano colgando, que llevan una pierna colgando, que el carro, ¿verdad?, va ahí sangrando. Y yo siempre he creído que la sangre llama a la sangre y la muerte llama a la muerte. Si yo decoro mi casa con muertes, con sangre, pues yo estoy llamando eso. No crean que el enemigo va a decir, ¡ay, qué bonita decoración! No, el enemigo va a decir, en esa casa están llamando la oscuridad y la muerte. Entonces, cuando nosotros platicaba yo con mi hermano Marcelo, le digo, no solo es llevar la ayuda, eso lo va a hacer cualquiera. Eso lo va a hacer cantantes, lo va a hacer actores, actrices, youtubers, tiktokers. Eso lo va a hacer cualquiera. No es aventar solamente en Poza Rica el alimento que se junta en anclas, sino llevar la palabra de Dios, porque dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero tus palabras no pasarán. O sea, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer segura. Entonces,
Cuando una iglesia está activa, cuando una iglesia se está levantando en predicar, en evangelizar, a nosotros nos daban supuestamente disque 3 meses. No, es que se van a ir a meter a una colonia terrible y 3 meses para que los brujos que ahí actúan y el catolicismo de San Lorenzo Tezonco saque la iglesia. Y pues yo digo, no, a lo mejor el Satanás que les dio, ¿verdad? Esa fecha, se equivocó porque ya no llevamos meses, llevamos años. Aquí estamos. Y ya la gente nos ubica, ¿verdad? Y yo siempre he creído que un pastor en una sociedad, en una calle, en una colonia es como un sheriff. ¿Por qué como un sheriff? Porque la gente identifica. Aquí nosotros tenemos unos vecinitos que les hemos siempre predicado a los niños. Cuando hay escuela bíblica de infantil de verano, vienen los niños, son como 8, David, como 8. Aquí se han quedado a dormir, hicimos el acantonamiento, se quedaron a dormir, pero la palabra sigue ahí. Entonces dice, el otro día en broma, ¿verdad? Dice el vecino, no, pastor, aunque nosotros no seamos parte de la iglesia y todavía no nos convirtamos, yo doy mi vida por la iglesia. Dice, si yo escucho un ruido raro, yo salgo y veo qué hacen contra la iglesia. Entonces yo digo, ¿cómo no que nos iban a sacar en 3 meses? Y ya hasta Dios ha puesto a esos vecinos. Pues digo, el Señor guarda la iglesia, ¿verdad? Cuando andaban cobrando piso, me dijo una vecina aquí, miedosa, y un vecino sacatón ahí, no, pastor, tenga miedo que lo van a talonear, lo van a secuestrar. Si la iglesia está ahí, no es mía, es de Cristo. Y si Él quiere que esos que cobran piso cierren la iglesia, Él sabrá. Yo no voy a estarme ni llenando de úlceras en mi estómago, ni que el azúcar se me suba, nada. Yo descanso en Dios. La vecina y el vecino me dijeron, toda la calle, pastor, toda la calle. Talonearon, le bajaron dinero a mucha gente y nunca se acercaron a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ni aún las puertas del Hades, ¿qué? Prevalecerán contra la iglesia. Aún, hermanos, seamos honestos, aún la gente que anda en drogas, en alcohol, secuestrando, en medio de todo tienen un temor y no son tontos. Aún andan bien viajados, bien drogados, bien pachecos, bien locos, pero esa gente no es tonta. Esa gente en medio de su locura dice, no, contra la iglesia no, contra un pastor no, porque saben que aquí está Dios, que aquí está el Espíritu Santo. Entonces, ¿pero qué pasa si nosotros, yo digo, ay no, sí, qué miedo, me van a talonear, me van a secuestrar? No, hermanos, no, siempre viendo con la confianza de que Dios es un Dios que guarda y guarda bien a su iglesia. Entonces, la iglesia que se duerme, la iglesia que se apaga, una iglesia que deja de evangelizar, que deja de salir a las calles, que deja de oler, de percibir la gente que se está perdiendo, la gente que necesita un abrazo, la gente que necesita un encuentro, la gente que en algún momento necesita ayuda espiritual. ¿Te acuerdas, Javi, que en algún momento tú, incluso habiendo un encuentro, tú patrocinaste un lugar, ¿te acuerdas hace tiempo? ¿Por qué lo hiciste? No porque querías llenarte de orgullo, sino porque sabías, Javi, que esa persona que a lo mejor no podía pagar su encuentro, necesitaba algo de Dios. Entonces, todos siempre estamos pensando cómo alguien puede recibir a Cristo en su corazón. ¿Cómo en ese hospital que vamos pasado mañana, si el sábado es pasado mañana, ¿no? Jueves, viernes, no, pasado mañana, el sábado, yo sé que el Señor tiene una palabra para esa gente. Esa gente está ahí días, noches, oyendo malas noticias, oyendo malos diagnósticos, pagando, porque hay hospitales donde no hay medicinas y ellos tienen que correr y compra esto y ahora compra aquí y malas noticias. Pero la Biblia dice que el evangelio realmente son buenas noticias, son la palabra de Dios en el tiempo de crisis, cuando la gente necesita más esa palabra. Entonces, número 1, cuando una iglesia se le levanta a Satanás, es porque esa iglesia está activa, es porque esa iglesia está despierta. Es porque esa iglesia tiene el peso, ha sentido la gracia de que un alma está en juego y que si un alma no recibe a Cristo, esa alma va a estar eternamente perdida. Número 2, vamos ahí al versículo, Fer, por favor. Zacarías 13:7. ¿Por qué los evangelistas, los pastores, los varones en casa, las personas que son cabeza, son los primeros en la línea? Bueno, el enemigo nunca va a ver un ataque personal contra un pastor o contra una persona que está al frente, en la primer línea de batalla, sino que no es un ataque personal, sino es más bien un ataque estratégico.
Y esto quiere decir que el enemigo sabe que si toca al líder, si toca al padre, a la madre, si toca al pastor, toca toda la tropa, toca todo el equipo, toca todo el ejército. Por eso es que muchas veces hay ataques que se manifiestan como enfermedades repentinas, sin explicación médica, problemas familiares o conflictos absurdos justo antes del evento, ¿sí? Es decir, que antes del evangelismo va a haber conflictos familiares, problemas familiares, justo antes, dolores justo antes, desánimo, cansancio, ataques de ansiedad, depresión, fallas técnicas en el audio, en la imagen, problemas financieros, incluso espirituales dentro del equipo. Y no es casualidad, pues al final es una guerra espiritual concentrada. Dice Zacarías 13:7, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano, ¿sobre quién? Sobre los chiquitos. Quiere decir que cuando tú tienes una responsabilidad en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, tú eres parte, lo que le acabamos de denominar la primera línea de batalla. El enemigo va a quererte atacar de la nada. En un momento dices, yo estaba bien y ya me empecé a sentir mal. Yo estaba bien mi casa, estaba bien mi carro, estaba bien aquí, Porque saben ustedes, así como una vez grabábamos un video en una escuela profética diciendo que las ventas eran espirituales, también, amados hermanos, nuestras cosas que poseemos, nuestra computadora, nuestra televisión, el carro que manejamos, lo que sea que es tu propiedad, que tiene contacto contigo, muchas veces se enferma, muchas veces se puede descomponer cuando tú también estás descompuesto. ¿A alguien le ha pasado de repente sentirse desanimado, descompuesto? Valga la palabra, yo sé que pues como que no es una palabra para los seres humanos, pero ¿alguien ha sentido descomponerse y al mismo tiempo tus cosas también descomponerse? Como que hay algo, que tus cosas cargan algo espiritualmente de cómo tú te sientes. Entonces, cuando una iglesia está trabajando por extender el reino, por evangelizar, por llevar la palabra, siempre va a haber batallas, siempre va a haber desánimo, siempre va a haber enfermedades, siempre va a haber, el diablo siempre va a intentar destruir. Número 3. ¿Por qué cuando una iglesia está haciendo algo para el reino de Dios hay tanto ataque? Bueno, número 3, porque la luz siempre va a reaccionar en las tinieblas. Si vamos a Mateo 16:18, Fer, por favor, hermanito. Cuando una iglesia comienza a brillar más fuertes, las tinieblas se agitan. Cuando una iglesia brilla en una colonia, brilla en una ciudad, las tinieblas se agitan. Los santeros que viven en esa calle, los satanistas que viven en esa calle, porque es distinto entender que una cosa, si nosotros vamos al Salmo 91, ahorita voy a leerlo, pero quiero explicárselos versículo con versículo, es Mateo 16:18, cuando tú brillas, se agita el diablo. Cuando tú te levantas, porque hay momentos donde el enemigo te quiere tener en la lona, tumbado, y tú te levantas y dices, no, ya el enemigo me quiere agarrar de bajada, no me va a agarrar de su puerquito, me levanto en el nombre de Jesús, y se agita Satanás. Se agita porque él quiere que un cristiano se mantenga tirado, se mantenga desanimado, se mantenga en la lona. Dice, más yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos al Salmo 91:1, que es un salmo de protección. ¿Quién escribió el Salmo 91? Acuérdese, no es David. No. ¿Quién escribió los salmos? Y decimos, David. No, hubo muchos, los hijos de Coré, hay salmos de David, hay salmos, como yo le he dicho, del 90 al 100 que fueron escritos por Moisés. Porque si usted se da cuenta, el Salmo 91, quien lo ha leído, hay cosas que a mí no me cuadran. Ahorita yo le voy a demostrar cómo el Salmo 91 está escrito sí por Moisés, pero yo creo que en un momento Moisés se quedó, ¿verdad?, en una revelación tan profunda donde la tinta, donde la pluma siguió escribiendo solita. El Espíritu Santo
siguió escribiendo. ¿Por qué? Mire, aquí va. Dice el Salmo 91:1, el que habita, no el que reside, no el que visita, no el turista. Diga, no, Dios no quiere turistas. Diga, Dios no quiere nietos, quiere hijos. ¿Cómo sería un nieto? Sí, es decir, que yo recibo a Cristo y mi hijo, pues pienso que ya por ser mi hijo ya es cristiano. No, tiene tu hijo, que aunque es como David, pues David podrá tener un pastor, un papá pastor, pero él tiene de tener su propia relación con Dios. No decir, como mi papá era pastor, pues yo ya ni siquiera necesito hacer la oración de fe. No, David tendrá que tener su propia relación con Dios. Repito, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces dice, el que habita, el que mora, el que vive, el que no se despega, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, que esta palabra quiero que la noten, la palabra sombra. Hay 3 tipos de sombra. La sombra del hombre, la sombra de la muerte y la sombra de Dios. Anótelo, 3 tipos de sombra. La sombra del hombre, ¿sirve para algo la sombra del hombre? ¿Esta que está aquí? Esta es la sombra del Señor, dice, la sombra del Omnipotente. Pero ¿se acuerda usted que Pedro sanaba con la sombra de quién? No del Eterno, no. Dice que Pedro sanaba con su propia sombra a los enfermos. ¿Y cómo sanaba Pablo? Con las ropas. Pero esta sombra, que es, vuelvo a repetir, hay 3 tipos de sombra. La sombra de muerte, la sombra de Dios y la sombra de ¿qué? Del hombre. Nosotros tenemos una sombra. Y esa sombra significa, como Pedro, un grado de autoridad. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Son un árbol que van a crecer. Y gloria a Dios si nuestros hijos llegaran a crecer tanto que hasta nos den sombra. Pero no significa que si nuestros hijos crecen y nos dan sombra, llámese como usted lo quiera traducir. Sombra puede ser que nuestros hijos tarde o temprano pues no nos carguen, pero sí nos ayuden, nos jalen, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando de repente uno de tus hijos ya hasta te maneja y dices, órale, sirvió de algo, ¿verdad? Los Gerber y las desveladas, ya me está aquí manejando. Gloria a Dios, porque significa que todos los hombres en algún momento vamos a cosechar de la sombra. Nuestros hijos tarde o temprano, llega un momento en donde nuestra sombra sobre nuestros hijos a veces es al revés. Los hijos crecen ya tanto, ¿verdad? Logran más que nosotros, estudian muchas cosas más que nosotros, que ellos tienen ya su propia sombra. Y no digo que nos mantengamos debajo de la sombra de nuestros hijos, pero hay una sombra también, ¿verdad? Del hombre que nunca se va a comparar a la sombra del Omnipotente. Ahora, versículo 2, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Quién es tu esperanza? El Señor. Mi esperanza, ¿verdad? No está en el doctor, mi esperanza no está en el antibiótico, mi esperanza no está en la pensión del bienestar. No, mi esperanza está en Jehová. Gloria a Dios si lo demás se da, gloria a Dios si lo demás funciona, pero mi esperanza tiene que estar en Él. Dice, y castillo mío, un castillo, ¿verdad? Significa una fortaleza, desde donde alguien, un castillo, es algo desde donde alguien opera, desde donde alguien despacha. Y dice otra vez, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Este versículo, hasta aquí todo va bien. Hasta aquí todavía Moisés va normal. Pero siga viendo, versículo 3, por favor, Fer, síguele el 3. Y Él te librará del lazo del cazador. Aquí ya empieza otra. ¿Se acuerda que le dije sombra? Ahora subraye, el lazo del cazador. La gente puede caer en lazo. Un lazo es, ayúdeme hermano a conseguir un lazo. Présteme un lazo. Les voy a explicar qué es un lazo. Ahorita, yo sé que mi hermano va a conseguir un lacito ahí, donde el que sea, nada más como para una ayuda. Entonces, llevamos la palabra sombra, llevamos la palabra lazo, y número 3, llevamos la palabra peste destruidora. La palabra peste es como el COVID, es una peste, es algo mundial. Una peste no nada más es como, yo traigo una peste en mi carro. No, eso no es una peste. Una peste es mundial. Y más cuando habla de una peste destructora. Entonces, sombra, lazo y peste. Esta palabra peste significa, ¿verdad? Algo mundial. Póngale ahí mundial.
Porque pues sí, claro, si tú entras al cuarto de tu joven hijo, dices, no hombre, está fuerte la peste destructora, ¿verdad? No, ese es, pues quiere decir que falta tal cual los tenis, pero una peste destructora es mundial. Es lo que el COVID hizo. El COVID trajo una peste a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, ahorita sigo hablando porque hasta aquí va bien, hasta aquí Moisés está bien metido, no David. Perdóneme lo que le voy a decir, pero ¿usted se acuerda de las 10 plagas? David no sabía que era una peste. La palabra peste son plagas. David, ¿cuándo había vivido una peste? ¿Una plaga? No. Sin embargo, este versículo es el que me da toda la autoridad para entender que este capítulo, este Salmo, el 91, lo escribió alguien que había vivido desde dentro. Todas las 10 plagas, dígame por lo menos, no las 10, dígame porque no es examen, dígame por lo menos una que se acuerde, una que se le venga. ¿Las ranas? ¿Las langostas? ¿Se acuerdan las moscas? ¿Se acuerdan cuando se convirtió el agua en sangre? Así hubo muchas, pero David no podía hablar de peste porque David no vivió. David podría haber dicho, Él me guardará del gigante, ¿verdad? De Goliat. Sí, eso sí lo vivió. David podría haber dicho, dice la Biblia que David mataba osos y leones, pero no pestes. Significa que aquel hombre llamado Moisés, que en hebreo es Moshe, Moisés, la palabra Moisés es sacado del río. Moisés fue sacado de un río, por eso es la palabra Moisés, el que sale de un río, el que sale de la muerte, porque a Moisés, si no lo hubieran, no, pues primero Miriam no lo hubiera cuidado, la hija del faraón no lo hubiera rescatado, Moisés hubiera muerto. Entonces Moisés tenía toda la autoridad para decir, Dios me libra del lazo del cazador. ¿Y cómo no? Si durante 10 plagas, ¿verdad? Él estuvo en una lucha continua, en una batalla continua. No, algo como un lazo, si quiere, hay un cable, mire, ayúdeme ahí en la caja negra, hay un cable largo ahí, uno negro, préstemelo. Y entonces, este salmo, ahorita lo vamos a explicar porque es un salmo muy poderoso, es un salmo escrito desde la vivencia, no desde la experiencia, no desde la teoría, no, 100% lo escribió Moisés desde la experiencia, no desde la rutina, sino desde lo que él pudo vivir, la palabra lazo, la palabra sombra, la palabra peste, ¿ok? Ándele ese. Entonces, ayúdeme, ven David, párate aquí, hijo, aquí párate, quítele si quiere esto rojo, y usted lo va a atar a David, así como que le va a dar vueltas. Fuerte ahí, un poquito fuerte para que no se escape el buen David, ¿ok? No, con todo y brazos. Que los brazos le queden adentro del círculo. Ándale así, hágale ahí un nudo y le va haciendo así. Fíjense, esto es importante porque el diablo puede cazarnos, no con S sino con Z, cazarnos. La Biblia dice que Él te libra del lazo. Significa que Satanás, el diablo, tiene lazos. Y cuando una persona está enlazada, dice Génesis 34 que hay gente que está enlazada, tiene lo que se le conoce ligadura del alma. Vamos a pensar, David, que tú quieres caminar para acá, hacia mí, pero usted jálelo, no lo deje. Tú intenta acercarte a mí, jálelo, no lo deje. Ahí, otra vez, vente para acá, suéltelo poquito, jálelo, no deje que se acerque a mí. Otra vez, vente, inténtalo. Un poquito más, déjelo que se venga un poquito más y lo jala. Vente un poquito más. Ahí, jálelo. Eso es el lazo. ¿Cuántos no de nosotros a veces nos hemos sentido así? Que por más que queremos, algo nos jala. Algo nos ¿cómo decirlo? Te retacha, te regresa. Esa es la palabra que buscaba. Gracias, hermano. Algo te regresa. Entonces dice la Biblia que hay una sombra, hay un lazo, y hay una peste. Ahora, sigue el versículo 4. Fíjese bien, Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. ¿Por qué dice que con sus plumas? Porque dice la palabra, ay de ti, oh Jerusalén, oh Israel. Dice la palabra que el Mesías, que el Eterno, que el Salvador, te quiso juntar como la gallina junta sus polluelos. De ahí nace la palabra plumas.
Y ese versículo donde dice, ¿verdad? Ay de ti, oh Sión, la palabra Sión es Jerusalén, que no te dejaste juntar como la gallina junta sus pollitos, porque si ustedes han vivido en algún momento en el campo, usted sabrá que la gallina junta sus pollitos con las plumas, con sus alas. Eso es lo que nunca quiso Sión. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Debajo de sus alas estará seguro. ¿Qué pasa cuando un águila levanta las alas? Vuela, pero además cuando levanta las alas, porque hay que entender algo. Hay un momento, amados hermanos, cuando las alas no siempre tienen que estar arriba, porque cuando las alas se elevan para que el águila pueda volar, ya no hay quien proteja. No hay una manera como proteger. Entonces, el águila prefiere bajar sus alas para proteger a sus polluelos. Entonces, ¿cuántos no de los padres, y esto mucha gente se va a sentir identificada aún ahí en las redes sociales, que dicen, pastor, yo tuve muchas veces oportunidades de levantar mis alas y volar y no lo hice por mis hijos? Sin embargo, lo que está diciendo es, el águila, o como usted lo quiera ver, como dice Sión, ¿verdad? La gallina con los pollitos. Vamos a pensar el águila. Debajo de sus alas estará seguro. ¿Por qué? Porque él decide bajar sus alas. No decir, ay, no alcanza. No, pues suerte, ¿verdad? Que les dé leve. No. Él decide bajar esas alas para cubrirnos. Y dice, escudo y adarga. Aquí a mí me gustaría que subraye esta palabra. Escudo. El escudo de la fe con el cual podráis apagar los dardos de fuego del maligno. Hasta aquí todo iba bien en Moisés. Adarga su verdad. 5. No tendrás temor de espanto nocturno. Ahora sí, anote espanto nocturno. El espanto nocturno se da de las 11:55 de la noche a 5:55 de la mañana. Es una ventana, es un tiempo de 11:55 a 5:55 donde se mueve el espanto nocturno. Y el espanto nocturno, escuchen bien esto, les voy a explicar qué es un espanto nocturno. Es aquel que opera y que puede introducirse aún dentro de un sueño. Por ejemplo, hay gente que me dice, pastor, yo soñé que me electrocutaba. Y están preocupados. Pero yo siempre les digo, espérame. ¿Cuántas veces has soñado ese mismo sueño? No, pues uno. No, pero ¿por qué te tienes que sentir cargado? Si tú me dices, pastor, ya soñé 3 veces que me electrocutaba, yo te diría, pues vete cuidando y ponte a orar y ponte a ayunar porque algo te está avisando Dios que viene pronto. Pero la gente no ha entendido que así como hay una autoridad en el día, también hay una autoridad en la noche, y ahorita lo vamos a ver, porque dice, ni de saeta que vuele de día. O sea, está diciendo, no tendrás temor ni de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Está hablando que las saetas, ¿verdad?, operan en el día, el espanto nocturno de noche. Versículo 6. Hasta ahí todo iba muy bien con Moisés. 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ahí va. Ni mortandad en medio del día. Entonces, lo que opera, escuche bien esto, durante la noche es la pestilencia. La pestilencia es cuando algo pierde, cuando algo muere. Eso es la pestilencia. Entonces, ¿dónde dice que las cosas mueren? En la oscuridad. Hay un espíritu de muerte en la oscuridad, en la noche, y en el día una mortandad que destruye. ¿Qué significa una mortandad? La muerte cuando llega de manera súbita. De manera súbita significa de manera que no teníamos a veces pensado. Dice el 7, por favor, Fer. Aquí empieza todo a cambiar. Caerán a tu lado 1000. A ver, pongan en su mano, por favor. En la izquierda pongan 1000 y en la diestra, ¿verdad?, pongan 10,000. La diestra no es la izquierda, acuérdense que la diestra es la derecha. Entonces sume 1000 más 10,000, ¿cuántos son? O sea, está diciendo la palabra, antes de que a ti te caiga algo, de todo lo que yo he leído, ya sea sombra, ya sea pestilencia, ya sea mortandad, tiene primero que caerle a 11,000 personas antes que a ti. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, está diciendo Dios una promesa.
Primero, 11,000 personas tendrán que contagiarse, que enfermarse, que perder casi el trabajo antes que tú. Pero todo esto suena bien, ¿no? Dios me guarda de la sombra de muerte, Dios me guarda de aquí, Dios me guarda de la peste, Dios me guarda de la pestilencia del día y de la mortandad de la mortandad del día y de la pestilencia de noche. Pero había algo al principio que fue lo que leímos, el que habita al abrigo del Altísimo. Porque nada de esto va a operar si usted no mora, no habita constantemente. No es si usted es un turista de la presencia de Dios, nada de esto le va a ayudar. No es para usted. Aquí empieza en el 8, todo cambia. Síguele, Fer. 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, Dios está diciendo, toda persona que se ha enriquecido rápidamente, sin Dios, ¿verdad? Porque hay gente que se enriquece a lo mejor de robo, de fraude, de muchas maneras. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pues está diciendo Dios, algo puede pasar para la gente impía. Pero ahí viene el 9, por favor, Fer. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ahí seguía Moisés diciendo, ¿verdad? Jehová es mi esperanza. Nos recuerda el primer versículo, al Altísimo por tu habitación. 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa. Eso significa tu morada. No te sobrevendrá mal. La palabra mal significa un terror repentino, enfermedad repentina, ni plaga. Y cuando uno ora, Señor, tú quebranta la plaga, porque la plaga, escuche bien esto, no solo son animales, sino que la plaga es, escuche bien esto, ¿por qué Dios envió 10 plagas a Egipto? Yo lo dije una vez. ¿Cuál era el propósito de las plagas? ¿Ok? Dice David que se arrepientan de lo que hicieron, suena bien, pero ¿cuál era el propósito original de las plagas contra Egipto? Destruir la economía de Egipto. Entonces, una plaga lo que hace es tocar la economía. Siguiente, 11. Fer, 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus, diga, todos son todos. Todos son todos, dígalo. Sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Que el Señor usa a sus ángeles, ¿verdad? Para guardarte. Ahora, siguiente, 12. Hasta ahí empieza a cambiar. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Otra promesa para los que van a emprender, para los que en algún momento deciden en su vida hacer algo sobrenatural. Dice, no tropezarás, porque el que tropieza cae. A ver, antes de una caída, ¿qué hay? Un tropezón. Yo nunca he visto que nadie caiga así como que, ¡ay! No, tropecé y caí. Siguiente, versículo 13, vea bien, Sobre el león y el basílico pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Aquí es la primera vez, el dragón es una serpiente que vuela. Es un dragón, una serpiente que representa a Satanás. Dice, sobre el león, sobre el león, sobre el león, sobre el dragón. La Biblia no habla aquí del león de la tribu de Judá, no. Este león, dice la Biblia que el enemigo anda como un león, pero dice cómo, no. La Biblia no dice que el enemigo es un león rugiente, no. No. Porque si yo digo, andas como despistado, andas como medio atarantado, andas como medio enfermo, no significa que estás. La palabra como, dice la Biblia que en el reino de los cielos, cuando lleguemos, ¿verdad? Dice que ¿cómo van a ser las calles? Calles de oro y mar de cristal. ¿Cómo de oro? ¿Cómo de cristal? No significa, ¿quién va a poder nadar en un mar de cristal, hermanos? Échate un clavado en un mar de cristal y los pocos dientes los vas a dejar ahí. No, ¿cómo? Como un león, ¿ok? Siguiente, 14, voy terminando. Por cuanto en mí has puesto su voluntad y también lo libraré, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. 15. Me invocará y yo le responderé. Esto significa,
¿Significa, hermanos, aquí que usted puede invocar a Moisés? Pregunto, hermanos. No. Aquí algo ya pasó. Todo iba bien. Regrésale, Fer. 1 menos 14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. ¿Moisés puede librarnos? No, hermanos. ¿Se dio cuenta que de repente algo cambió? Primero estaba Moisés escribiendo el Salmo y de repente ya está diciendo, yo lo libraré. Moisés no puede librar, perdóneme. Moisés era un hombre como usted y como yo. A partir del versículo, creo que es el 13. A ver, regrésale al 13, Fe. Regrésale 1. No, entonces sí es el 14. Desde el 14 en adelante, ahí literalmente Moisés entró en un éxtasis, se perdió y la pluma seguía escribiendo, solita. Moisés estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Porque cuando Dios le escribió, porque no dice que él las escribió, no dice, las tablas de la ley, ¿quién las escribió? El dedo de Jehová. Acuérdese. Él enojado, ¿qué le hizo a esas tablas cuando vio a la gente adorando al becerro de oro? Las rompió. Entonces le dijo el Señor, bueno, tú rompiste las tablas, ahora tú escríbelas. Sí, no, aquí como que berrinchitos, pues no, ¿verdad? Y no hay un Office Depot para estar fotocopiando. Entonces, te alocaste, ahora tú escríbelas. A partir del 14, usted ya no va a ver a Moisés. Aquí ya no hay un Moisés. No. Porque yo no creo que Moisés me diga, pon en mí tu voluntad, yo te libraré. ¿Quién era Moisés? Moisés no era Dios. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo? Ya es aquí el Eterno, es Jehová, quien a partir del 14 está diciendo, quítate Moisés, quítate, duérmete, entra en éxtasis, porque ahora voy a escribir yo. Y aquí a partir del 14 van a ver ustedes la riqueza tan poderosa, porque ya está hablando Jehová. Ya está diciendo, hazte para allá. Ya no, Moisés, ya no quiero tu escritura, ya no quiero tu pluma, ahora vengo yo. Entonces dice el 15 por favor, dice, me invocará y yo le responderé. ¿Ya vio? Ya no es Moisés, ya es Jehová. Con él estaré yo en la angustia. ¿Quién estará con nosotros? El Señor. Lo libraré y le glorificaré. Ahí está ya el Señor diciendo, yo voy a estar contigo en tu angustia, yo voy a estar en tu dolor, yo voy a estar en tu desánimo, yo voy a estar en tu tristeza. 16, Fer. Ahí sigue ya, sigue. Saciárelo de larga vida y mostraréle mi salud. El que sigue. Bueno, hasta ahí. Si usted se da cuenta, llegó un momento en el cual Moisés estaba soltando todo en manos del Señor. Ya Moisés ya no estaba interviniendo, lo que decíamos, ¿verdad? Ya Moisés estaba entendiendo que hay un salmo, el salmo de protección, el mayor salmo de protección, que es el 91 y el 121, que son salmos que nos debemos de memorizar, pero no como una manera mística. Porque hay gente que hasta pone, ¿verdad?, en la casa el Salmo 91 casi con un vaso de agua y con una vela prendida. Eso ya es brujería, eso ya es catolicismo. No. Estos salmos los debemos de tener más bien abiertos, pero en nuestro corazón. ¿Por qué lo que yo le decía? ¿Por qué cuando la iglesia está moviéndose, evangelizando, haciendo encuentros, el sábado vamos al hospital a evangelizar y a regalar comida, visitamos cárceles para llevar la palabra? ¿Por qué el diablo se levanta en ese tipo de iglesias? ¿Por qué el diablo al final de cuentas se enoja? Porque hay movimiento. Una iglesia que se está moviendo es un terror, es un enemigo frontal para Satanás. Entonces, número 3 decíamos, la luz siempre provoca reacción en las tinieblas. Cuando una iglesia comienza a brillar más fuerte, las tinieblas se agitan. El reino de Dios avanza a través de la oposición. La Biblia nunca promete ausencia de ataques, sino victoria en medio de ellos. Dice Mateo 16:18, Fer, Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que cuando hay ataque, no es una señal de que algo anda mal. Y yo se los quiero decir con amor, hermanos. Una hermana de la iglesia, un hermano de la iglesia que está siempre en ataque, no significa que algo está mal. Porque es lo primero que nos viene. No, pues es que ¿qué hice mal? ¿En qué le estoy fallando a Dios? No. Entonces, si fuera así, ¿por qué entonces Jesús fue crucificado? ¿Qué hizo mal? Jesús no, obedeció.
El mal de este mundo, por eso hay gente que dice, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué le da cáncer a los niños? No es porque Dios sea malo, es por el pecado de la gente. Es porque la gente está completamente alejada de Dios. Es lo que yo les decía, hoy en día la verdad es que la gente no sabe. Ponen muertes, ponen fantasmas, ponen sangre, carros ahí que van colgando, dizque los brazos, las cabezas, no saben lo que está haciendo esa gente. La sangre llamando a la sangre, la muerte llamando a la muerte, porque no saben lo que están haciendo. No, sería el colmo que alguien que hoy está a la luz de Cristo invoque a las tinieblas, o celebre las tinieblas, o ponga brujas, o ponga en su estado de WhatsApp, ¿verdad? Aquí atragantándome un pan de muerto, la Biblia dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. Como que no cuadra. Entonces, aquí el punto en el que quiero terminar con esto es esto. El que tú estés siempre bajo ataque no significa que algo anda mal. Sí no significa que algo poderoso está por manifestarse. Número 4. El enemigo intenta agotar antes del milagro. Cuando Dios te va a usar, el enemigo va a intentar agotarte, desanimarte, enfriarte antes de. Cuando tú dices, yo quiero evangelizar, porque el evangelismo, amados hermanos, no es solo en la iglesia. O sea, sí está bien salir a evangelizar, porque no está mal. No digo que esté mal que vayamos a los hospitales, a las cárceles. Ojalá un día puedan acompañarnos a los eferesos para que vivan la experiencia, vivan lo que es la experiencia de esa gente que tiene condenas de 300 años y que a veces la palabra que tú llevas les hace olvidar por un momento esa condena y decir, pues lo más seguro es que nunca salga, pero si voy a salir directo al reino de los cielos y me muero. ¿Saben qué pasa? Que llega un punto en donde olvidamos, entonces me espero a la siguiente evangelismo. No, hay gente de esta iglesia que han entendido tanto en su corazón lo que es el evangelismo que no esperan evangelismos de la iglesia. En su diario vivir invitan a una persona, invitan a otra, invitan a una compañera, invitan a un jefe, invitan a una amiga, invitan a una tía. Eso es entender el evangelismo. ¿Por qué? Muchas personas son atacadas en su salud o en su ánimo justo antes de una cosecha grande. Porque si la cosecha es grande, el ataque es grande. Dígalo conmigo. Si la cosecha es grande, el ataque es grande. Otra vez, si la cosecha es grande, el ataque es grande. El enemigo sabe que si logra detener el cuerpo o el corazón de una persona que está avivada, puede frenar el impacto de ese evangelismo. Y el Salmo 126.6, por favor, Fer, Salmo 126.6 dice, el que lleva la preciosa semilla llorando, el que siembra con lágrimas, recogerá con regocijo trayendo sus gavillas. Se siembra con dolor, se siembra con tristeza. Si lo pueden leer conmigo, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cosechas, sus gavillas. 5. La clave para entonces no desanimarnos y no frenar cuando vamos a un evangelismo, cuando vamos a una cárcel, cuando hacemos algo para ganar almas es intercesión espiritual. Dios no manda a nadie a pelear solo. Cuando una iglesia entiende que un evento evangelístico es una batalla espiritual, prepara intercesores constantes antes, durante y después del evangelismo, ayunos estratégicos, protección familiar, orar y declarar sobre tus hijos, tu casa, tu salud, tu negocio, la sangre de Cristo, unidad en el equipo. El enemigo no puede entrar donde hay amor y acuerdos. Y Efesios 6.11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, Efesios 6.11, para que puedan estar firmes. No dice que el Señor nos guarda de las acechanzas del diablo, no, dice, Dios te va a mantener firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo teme a la multiplicación. Por ejemplo, cada alma que se convierte, usted no sabe si mañana esa alma que se convirtió se vuelve un pastor, un evangelista. Imagínese, solamente usted piense, usted trae a alguien a la iglesia, usted lo ve ahí medio frío, medio apagado, medio nuevo, sin saber que esa persona puede en un futuro convertirse en algo para servirle a Dios. Imagínense,
¿Qué sentirías tú que la persona que evangelizaste, que llegó a la iglesia, se convierte y después esa persona empieza a ser un evangelista? Empieza a ser una persona que lleva la palabra de Dios. ¿Tú qué sentirías? Gozo. Yo no sentiría tristeza, no, yo diría gloria a Dios. Gloria a Dios porque la persona que un día evangelicé ahora es una persona que está predicando, evangelizando. Diga conmigo, cadenas de salvaciones. ¿Cómo comienza una cadena de salvación? Con un eslabón. Ese eslabón después trae otro eslabón y otro eslabón y otro eslabón. Y hay gente aquí que no son papás espirituales, ya son hasta abuelitos, tatarabuelos espirituales. Es cuando tú le predicas a alguien y esa persona le predica a otro y ese a otro y ese a otro y ese a otro. Y se hace un eslabón, una cadena de salvación. Un joven que hoy se convierte, mañana puede ser un predicador, un evangelista de miles de personas, mañana. Por eso el infierno intenta detener la semilla antes de que germine. Sí, gracias. Creo que son las pilas. ¿Quién nada más cámbiaselas para que me dejes? El Espíritu Santo entonces siempre va un paso adelante y dice Filipenses 1:6 para terminar, Fer. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en nosotros, en tus hijos, en la iglesia, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo, hasta la venida de Jesús. Entonces los ataques no son casualidad, los ataques son una reacción al avance del reino. Si el reino de Dios va avanzando, siempre va a haber ataques. Siempre. Por eso yo les decía, no te sientas mal de estar bajo ataques. No digas, es que, pues, si yo estoy bajo ataques significa que algo estoy haciendo mal. No, porque vuelvo a repetir, ¿qué hizo Jesús para recibir tanto ataque? Gracias. ¿Qué hizo Jesús para merecer tanto ataque, tanto odio? ¿Qué hizo? A Jesús andaba ahí borracho en Acoxpa, ahí en División del Norte, tomado, drogado. No. El hombre más santo, más puro, más limpio. ¿Qué hizo para merecer tanto odio? No hizo nada, simplemente obedecer. Entonces, nunca pienses, ay no, pastor, es que ya hasta me da pena contarte que estoy bajo un ataque porque van a... No, entre más ataques, significa que estás haciendo que el reino de Dios avance en tu familia, en tu trabajo. Por eso estas 5 cosas que les compartí. ¿Por qué siempre los sábados el cristiano es más atacado que el viernes, que el jueves, que el miércoles? Porque el diablo no quiere que vayas a congregarte, a servir. Ahora vamos el sábado a un evangelismo. ¿Por qué te ataca tanto tu salud antes del evangelismo? ¿Por qué hay tanto ataque antes de un encuentro? ¿Por qué hay tanto ataque antes de un bautismo? Yo se lo conté cuando nosotros llegamos al evangelio, mi hermano y yo, que éramos los que más nos desesperamos por bautizarnos. Nada más no, hermanos. Y venían los bautismos y algo se atravesaba. Y otra cosa, y como nosotros vivíamos en la Doctores, ahí por donde está el monumento a Lázaro Cárdenas, en el culto en el cual nosotros íbamos empezaba a las 7 de la mañana. Teníamos que irnos temprano caminando al eje central donde pasaba el primer trolebús, tempranito, creo que eran como 5:10, 5:20, por ahí ya estaba por Salto del Agua, y ahí ya lo veíamos, el primero que iba, no, atascado, hermano, no creo que llevaba lugares. Como podíamos nos subíamos, y así fue mucho tiempo. Cada vez que intentábamos bautizarnos, algo pasaba. El día que ya estábamos, es más, le dije a mi hermano, es que a lo mejor nos falta fe. Vámonos ya hasta con chanclas, vamos ya, es más, aquí con la toalla. ¿Y saben cómo iba mi hermano en el metro? Nos subimos en el metro obrera. Él llevaba la toalla, las chanclas y el short. Ya, o sea, él ya esperaba aventarse al agua. No se sube una persona en la combi, en los micros, que en ese entonces no había Metrobús, ahí en Escuadrón 201, y así, de la nada un loco llevaba una bolsa, yo imagino que era como albañil porque llevaba serruchos, llevaba martillos, llevaba de todo tipo de cosas como para albañilería. Iba tomado, iba borracho, se levanta y a mi hermano estaba sentado y le pica sus piernas así como con una punta. La verdad es que nos sacamos de onda porque todo fue muy rápido. Y pues mi hermano ahí, nosotros orando, unas personas lo golpearon, lo bajaron. Y le digo a mi hermano, vamos a regresarnos. Me dice, no, ya no. Creo que ya lo habíamos intentado como 7 veces. De verdad, hermanos. Y nada más no nos podíamos bautizar. Pues así, todo picado como coladera, llegamos a los bautismos y lo logramos. Porque la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron.
Entonces yo sabía que muchas veces hay gente que hasta que no va a ese proceso, los cielos no se abren. Entonces siempre va a haber oposición. Por eso les dicté estas 5 cosas para que ustedes sepan que una iglesia dormida, apaciguada, no es un conflicto para Satanás. No hay iglesias que el enemigo dice, déjalos, esos mira, ni predican, nada más están dormidos, nada más están ahí, déjalos, ni los molestes. Pero una iglesia que está avanzando, una iglesia que está evangelizando, una iglesia que está en liberación, una iglesia que está en encuentros, una iglesia siempre va a ser atacada por Satanás. Dile al que está a tu lado, ánimo, Dios está contigo. Entonces escuche, el diablo nunca va a desperdiciar un ataque contra una iglesia dormida, porque es un desperdicio, es como tirar un cartucho contra algo que no. ¿Qué es lo que él quiere atacar? Iglesias despiertas, iglesias avivadas, iglesias avanzando. Porque una iglesia dormida ya está dormida. ¿Ya para qué, verdad? Hasta dice el diablo, ponle una almohadita así, ¿verdad? Una soñare, ¿para qué? No se despierte. Entonces escuche esto, el infierno no desperdicia balas contra una iglesia dormida. Pero cuando ve una iglesia encendida, profética, que gana almas, que rompe cadenas, que se levanta entonces ruido de guerra. Solo para que al final entonces escuche la voz más fuerte del Creador dándonos la victoria. Yo quiero que hagamos esta oración, ¿ok? Póngase de pie, cierre sus ojos y vamos a hacer esta oración de fe en el nombre de Jesús. Dígale, Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, hoy me presento delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Declaro que esta batalla que estoy pasando no es una batalla humana, sino una batalla espiritual. Porque tú sabes que le ha arrebatado almas al enemigo que solo tú compraste con tu sangre preciosa. Señor, dígalo fuerte, Señor, hoy levanto un vallado de fuego del Espíritu Santo alrededor de mi vida, mi familia, mi salud, mi negocio, mi ministerio y mi iglesia. Declaro que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que toda lengua que se levante en juicio será condenada, porque nuestra herencia es la victoria en Cristo Jesús. Isaías 54:17. Dígalo otra vez. Isaías 54:17. Dice que yo condenaré toda lengua que se levante en juicio, porque la herencia de Jehová es mi victoria. Hoy declaro que Isaías 54:17 es mi promesa. Y léalo conmigo en la pantalla. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Vamos, dígalo. Esa es la herencia de los siervos de Jehová y su justicia de por mí, dijo Jehová. Vamos a cerrar con esta última oración. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, de cansancio, de sueño, de estupor, de división, de accidente, de ruina o confusión. Rompo ahora mismo toda palabra de maldición, todo decreto del enemigo, toda estrategia del infierno contra mi vida, contra mi familia, contra mi ministerio. Declaro que todo plan del enemigo es confundido, anulado y devuelto al abismo. La atmósfera ahora se limpia con el fuego de Dios. El aire, el sonido, la tecnología, la economía, la logística, hoy se alinean en el propósito del reino. Espíritu Santo, sopla sobre mí. Renueva mis fuerzas como las del águila. Quita la pesadez, el miedo, la duda, el agotamiento. Despierta en mí pasión, fe, gozo y fuego nuevo. Porque tu palabra dice que aquella serpiente que quería morder al apóstol Pablo,
en la isla de Malta se mantenía lejos cuando el apóstol Pablo estaba en sus manos fuego que ardía. Dígalo, en el nombre de Jesús, así como el apóstol Pablo, el fuego en mis manos es un blindaje contra toda serpiente del enemigo. Dígalo para ir terminando. Declaro que el cansado corre sin fatigarse y el débil dice, fuerte soy. Joel 3:10. Llena mis labios de palabras ungidas, mis ojos de compasión y mis manos con el poder sanador de Jesús. Abre hoy los cielos sobre mi vida, sobre el evangelismo del sábado, que caiga fuego de avivamiento, que los corazones de piedra se vuelvan de carne, que los enfermos sean sanados, los oprimidos liberados, los incrédulos transformados. Declaro la unción de salvación y milagros se multiplican a través del Espíritu Santo. Hoy se mueve un río incontenible sobre mi vida y que cada alma que llegue a esta iglesia sea alcanzada por tu amor. Que toda lágrima que he derramado sea una semilla de cosecha eterna. En el nombre de Jesús. Ya no repita, Padre, hoy profetizo sobre la iglesia. Que no somos, Señor, un pueblo simple, sino somos, Padre, una iglesia y un remanente que las puertas del Hades jamás prevalecerán. Hoy declaro, Padre, que somos una invasión del reino de los cielos en esta tierra, en esta colonia, en este lugar. Profetizo, Padre, que las tinieblas hoy retroceden en el nombre de Jesús. Que los cielos se abren y que hoy Jesucristo de Nazaret será glorificado. Padre, todo ataque que vino esta semana se convertirá en un testimonio. Toda oposición se convertirá en promoción. Y toda aflicción se convertirá, Padre, en el fuego de avivamiento para tu iglesia. Hoy declaro que México y las naciones pertenecen a Cristo Jesús y que el infierno pierde terreno sobre cada familia, sobre cada hermano. Las almas vuelven a casa, el perdido vuelve a casa, los hijos pródigos vuelven a casa. Y declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú serás exaltado por sobre todo nombre. Porque tu palabra dice en 2 de Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesús. Te exalto, Rey de Reyes. Recibimos sanidad. Recibimos libertad en el nombre de Jesús. Que en esta noche, Dios, haya libertad sobre tu iglesia. Que en esta noche, Dios, haya fuego sobrenatural sobre toda persona que están conectados ahí en las redes sociales a través de esta conexión, Señor. Que sea Dios una conexión divina. Que sea Dios una conexión de sanidad, de liberación en el nombre de Jesús. Tu palabra hoy, Señor, declara que por tus heridas y tus llagas fuimos curados. Que tú, Señor, ya fuiste en esa cruz. Fuiste, Señor, aún avergonzado. Ya cargaste con nuestra vergüenza. Ya cargaste en esa cruz, Padre, con nuestro dolor, con nuestras enfermedades.